La Revolución Haitiana. La Revolución Haitiana fue la primera rebelión de esclavos en América, la cual dio como resultado al nacimiento de la primera nación libre del nuevo continente. La revolución se produjo en la colonia de Saint-Domingue, justo en el momento en que se producía la conocida Revolución Francesa. El fin de la Revolución Haitiana era obtener la libertad e igualdad de todos los habitantes de la parte occidental de la Española, y la misma culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa y la proclamación del primer ministro de Haití. Gracias a esto, Saint-Domingue pasó de ser una colonia regida por un sistema de casas a ser el lugar donde se produjo la única rebelión de esclavos exitosa de toda la historia, además de ser una de las revoluciones más radicales. Fechas o periodos. La revolución haitiana se llevó a cabo en 3 fases o etapas, las cuales fueron la primera fase, que fue llevada desde 1789 hasta 1792. Tenemos la segunda fase, que se llevó desde 1793 a 1794, y también tenemos la tercera y última fase, que se llevó desde el 1794 hasta el 1791. Dentro de la primera fase se encontraron varios acontecimientos importantes, los cuales fueron la destrucción de la Bastilla el día 14 de julio de 1789. También se destruyó lo que es la reminencia feudal. Se dieron muchísimas protestas campesinas. Se eliminaron los diezmos y también se eliminaron los tributos feudales de los campesinos. Se eliminaron una gran parte de los monopolios y de las exenciones de impuestos. También se dio lo que conocemos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo cual se publicó en 1789, y también durante ese periodo de tiempo, comprendido entre la primera fase de la revolución, se decidió que Francia seguiría con su monarquía dentro del lugar sin transformarse totalmente en una república. Durante la segunda fase, pues Francia se convirtió en una república. Ya. También la clase baja comenzó a dirigir los destinos de Francia. La Asamblea Nacional dispuso lo que son las elecciones. Se dio un acontecimiento histórico bastante importante, que fueron las matanzas de septiembre del 92. Y también comenzó lo que es la guerra contra Austria y Prusia, la cual comenzó en abril del 1792. En la tercera fase ya se vio como la burguesía se comenzó a apoderar de todo. Se vio una nueva constitución, se creó un directorio para dirigir los destinos de Francia, y se le dio un golpe de estado a Napoleón Bonaparte. Causas. Algunas de las causas más destacables de la revolución haitiana, cosas que la causaron, fueron las contradicciones internas del sistema esclavista. También está la abolición de los derechos feudales de la nobleza, la búsqueda de igualdad para todos, que fue la causa principal de la revolución. También una causa fue un vivir mejor para la clase baja o la clase esclava, la contradicción de las razas y la lucha política y económica entre negros y blancos. Características. La revolución haitiana se caracterizó por, primero, ser una de las rebeliones más largas y violentas de América, donde los esclavos, tanto africanos como criollos, desafiaron y vencieron a 2 de las instituciones centrales de la época, la esclavitud y el colonialismo. Como segunda característica tenemos que lograron impulsar la imaginación y lograron crear un despertar de conciencia en todo el hemisferio norte del recién descubierto continente. También se caracterizó porque fue de carácter esclavista. Esto quiere decir que fue realizado mayormente por esclavos. Y como cuarta característica tenemos que buscaba un cambio social, es decir, su principal móvil era que tanto blancos como negros tuvieran los mismos derechos. Consecuencias. Como primera consecuencia de la rebelión, tenemos que la misma produjo la independencia de Haití.
ya que durante esta rebelión el pueblo terminó expulsando al gobierno colonial francés de la isla, logrando con esto formar el conocido Primer Imperio de Haití. También la rebelión logró abolir la esclavitud, siendo una de las primeras regiones en lograr esta hazaña completamente. La rebelión frenó la invasión napoleónica. Se considera que la libertad de Haití bloqueó los planes de Napoleón para tomar los Estados Unidos, ya que su idea era hacerlo desde la isla, que aún era colonia francesa. También influenció a otras rebeliones de esclavos, ya que fue un claro ejemplo de una revolución radical y también fue la única en la historia que fue realizada con éxito por los esclavos. Personajes destacados. Como primer personaje destacado tenemos a Toussaint Louverture, quien fue líder de la revolución antiesclavista, quien se destaca entre los grandes hombres de la historia universal gracias a su sorprendente trayectoria de dirigente y estadista de proyectos internacionales. Surgido de un marco geohistórico tan singular, el de una isla azucarera del Caribe del siglo XVIII, Toussaint construyó uno de los grandes elementos fundamentales de la revolución histórica y alimentó la utopía humana de la igualdad entre los hombres y las naciones. Como segundo y último personaje destacado, ya para cerrar con el video, tenemos a Jean-Jacques de Dessalines, quien fue un revolucionario y político haitiano nacido alrededor de 1758 en África Occidental, quien se autoproclamó emperador de Haití en el año 1804, puesto que conservó hasta su muerte en 1806. Jean declaró la independencia de la colonia francesa el 1 de enero de 1804. A la que devolvió su nombre indígena de Haití y proclamó como una república independiente. Jean fue nombrado por sus seguidores como el gobernador vitalicio de Haití y se convirtió de esta forma en el primer país de América independiente de raza negra. Sus primeras actuaciones fueron destinadas a la consolidarización de la independencia y a evitar el regreso de los franceses. Él planteó una reorganización económica y administrativa del país, aumentó de gran manera el número de soldados y proyectó una reforma agraria. Asimismo, también confiscó todas sus propiedades a los bancos.